Hoy en 678, en el Día del Niño, 678 con el purretaje en Tecnópolis. ¿Qué tienen que ver la industria nacional, las Barbies, Clarín, Rial y Bertuccelli? Ahora tiene para elegir, además de los productos nacionales, los importados. Es fanática de las Barbies y este año va a tener que cambiar la muñeca por la ropa. ¿Culpa de quién? Del Logro Moreno, de que se comen los nenes, ¿no? Bueno, pero hay más juguetes nacionales, ¿no? Cowboys y Aliens. Por ahí está, a partir del jueves está. A mí me gustaría ver... Quería decir algo que Yo es que... justo te iba a decir que mostrar lo tuyo, justo No, ahora. Pero justo si te iba a querés decir que decirme la de algo. Cowboys parece que es una mierda total. Yo la fui a ver. Parece que Pero es si una no la cagada. estrenaron todavía, Te ¿cómo vas juro. a decir eso de un Pero no es auspiciante? que... Cuando llegás y que te dan, tenés vino, agua y champán, la Bertuccelli hizo así, agarró el vino, a los 2 minutos empezó el programa y hizo truc, fondo blanco. Estaba borracha. Repeto, invita a una actriz que va a promocionar su película. Yo me banco 2 horas de programa donde hay no hay una sola pregunta que tenga que ver con eso, y cuando van a pasar el tráiler de mi película, me pasan el tráiler recomendándola de una película americana antes que la mía. Rebotes de las primarias, de Narváez y El País Virtual. Clarín, por Julio Blanc. Textual de Francisco de Narváez en Clarín de ayer. Tal vez nosotros actuamos en un microclima que no se condice con lo que pasa en la vida real. El modelo kirchnerista está agotado para los argentinos. Después de 7 años, el kirchnerismo deja al país en una peor situación de la que la recibió. ¿Qué sé yo? Si te lo dice... ¿Qué sé yo? Si te lo dice... Textual de Francisco de Narváez en Clarín de ayer. Tal vez nosotros actuamos en un microclima que no se condice con lo que pasa en la vida real. Rebotes de las primarias. Más voces contra el exabrupto de Violcati. Hugo Violcati. Los que votaron a CFK miran a Tinelli y solo les importa pagar el plasma. La verdad, a mí Violcati me parece lamentable lo que dijo. La elección. No te gustó, te llevaste una sorpresa. Creías que el campo eras vos o la sociedad rural argentina. Bueno, la sociedad rural argentina no es el campo. La sociedad rural argentina es una institución que lamentablemente siempre fue para el lado donde iba el viento. Y si el viento venía con una fanfarria militar, aún era mejor. La Nación. De Angeli se despega de lo que dijo Violcati. Criticó la explicación que dio sobre el triunfo K. Provoca una sensación feíta. Ha logrado unificar a todo el arco agropecuario en repudio de estos dichos. ¿Usted no cree esto? ¿No piensa así? No, yo sinceramente me sumo a ese repudio, yo creo que está mal. La grave crisis educacional en Chile. Sigue sin aparecer la solución. A ver, ministro, antes de seguir con los detalles de estas propuestas, usted tiene hijos, ¿no? Tengo un hijo, sí. ¿Usted lo pondría en la educación pública? Hoy día, como está la educación pública, no. Hoy día, como está la educación pública, no. Quinto, país desigual de la región. Chile es el quinto país desigual de la región, luego de Ecuador, Brasil, Bolivia y Haití, según un informe de la ONU. Qué lindo que es estar en la tierra, después de haber vivido el infierno. Qué lindo que es poder amarte y mirarte otra vez, después de estar tan enfermo. Qué lindo corazón que estás acá y acá latiendo, y me desenredes los ojos. Y si por ahí el miedo me viene a buscar de nuevo, voy a recordar lo que cantamos una vez, mirando el cielo yo. Cántale a la luna y al sol, cántale a la estrella que te acompañó, cántale a tus amigos con el corazón. Cántale a la luna y al sol,
cántale a tus amigos con el corazón. Emotiva entrevista a Zaffaroni. Muchas gracias, doctor Eugenio Raúl Zaffaroni, por estos momentos. Y la verdad, en nombre de los que alguna vez estudiamos con sus libros, que fuimos a la facultad, le deberíamos pedir perdón. Pero bueno, lo hago yo porque estoy frente a usted. Y quiero recordar algo, porque la gente por ahí no lo sabe. En la década del 80, en el diario Clarín, casualmente, salió entre las cartas de lectores una carta que tenía que ver con gente que estaba privada de su libertad. Era gente que estaba presa. En esa carta, los presos le agradecían a este señor porque era el único que se ocupaba de garantizar sus derechos y tratar de luchar por la dignidad humana de los detenidos. Así que este es el señor Zaffaroni. Muchas gracias, doctor. No, gracias a usted. Otro día de bellísimas noticias. 1. Crecimiento económico. La economía creció más del 8%, de tanto durante el mes de julio. 2. Crecimiento industrial. Creció 7,6% en julio y acumulada 8,7% en 7 meses. La industria sigue firme de la mano de los autos. 3. Donación de órganos. La Argentina ocupa el primer lugar en América Latina en cantidad de donantes de órganos. Arranca 678. Una lectura televisada de los medios hegemónicos. Pescaba y lo tuve de chiquito, cuando tenía 6, 7, 8 años. 6, 7, 8 años. Cántale a la luna y al sol, cántale a la estrella que te acompañó, cántale a tus amigos con el corazón. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos, cántale a tus amigos con el corazón. Muy buenas noches, bienvenidos a 678. Como ustedes saben, los acompañamos durante 1 hora y media con este habitual resumen crítico de lo que ocurre en los medios de la República Argentina. Estimados colegas, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? Buenas noches, ¿todo bien? Muy bien. Hoy está con nosotros para compartir el programa el señor Norberto Galazo. ¿Cómo le va, Norberto? Historiador y ensayista. Muchas gracias por venir, Norberto. También está con nosotros para compartir el programa el señor Edgardo Moca. Hola, Edgardo, ¿cómo te va? Bienvenido, es politólogo. Vamos con el primer informe del día, tiene que ver con las Barbie, Clarín y Bertuccelli. ¿Qué tendrán que ver estos temas? Lo vemos en el siguiente informe. Las Barbies, Clarín, Rial, Bertuccelli y la industria nacional. Usted se preguntará, ¿y qué tienen que ver las Barbies, Clarín, Rial, Bertuccelli y la industria nacional? Pero como dirían los de TBR, todo tiene que ver con todo. Así que, empecemos. En relación al Día del Niño, el monopolio se mostró espantado por algunas medidas proteccionistas para favorecer a la industria nacional que perjudicarían la importación de las Barbies. Pero las importaciones en Argentina vienen creciendo desde el 2003. Ya que hablamos de peros, vayamos al profe Romero que nos explicará la cuestión con más claridad. Un tema terrible, muy triste. Disculpame que voy a ir porque viene el Día del Niño el domingo y estoy muy preocupado. Fíjate, faltan los juguetes importados más pedidos por los chicos. Un tema gravísimo. Es una cosa. Es por la medida para restringir la importación en una recorrida por jugueterías. Clarín comprobó que no hay stock de muchos regalos de moda. Algunos aún se consiguen por internet. No hay stock. Fíjate. Ay, mirá la mirada triste. Pobrecita. Es fanática de las Barbies y este año va a tener que cambiar la muñeca por la ropa. ¿Culpa de quién? Del logro moreno. Exactamente. Los nenes, ¿no? Bueno, pero hay más juguetes nacionales, ¿no? Fíjate. Sophie Storder vive en Barracas. Así arranca, ¿eh? Vive en Barracas. Tiene 5 años y como casi todas las nenas de su edad es fanática de las Barbies. Sophie tuvo una idea. La semana que viene vamos a ir con el colegio a conocer la Casa Rosada. Le voy a decir a la presidenta que deje importar los juguetes. Cristina, qué mala que... Ahora, igual, a ver. En el cronista estaba el análisis de la venta de juguetes, la producción y la venta de juguetes. Participación nacional en el mercado. Hecho en Argentina, porque bueno, hay limitación a algunos juguetes, pero fíjate.
Fíjate, Acá. 2003. 2003, El 10%, todo lo más era importado. Sí. 2006, el 27% era nacional, el 35% el 2009, el 2011 el 38% del Bien. juguete. Igual, te digo, hay un crecimiento. El otro de los cuadros que había en el cronista es sobre el tema de las importaciones, que también está en alza. Sí. Fíjate, 2003, 26 millones. 26 millones. En Y dólares. ahora 190 millones en el 2011. ¿Ves cómo fue creciendo también la importación? Las ventas de productos para niños, lejos de bajar este año, subieron. Infobae. Las ventas minoristas tuvieron un muy buen dinamismo por el Día del Niño, al registrar un aumento del 8,7% frente a igual fecha del año pasado, de acuerdo con un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. En jugueterías las ventas tuvieron un aumento de 14,1% y en artículos de computación las cantidades vendidas crecieron 11% respecto a la misma fecha de 2010. Ok, recién vimos que Clarín se muestra como un férreo militante de la industria extranjera y usó a la muñeca estadounidense como su argumento. ¿Pero qué tienen que ver Rial y Bertuccelli en el tema? Bueno. Hace unos días de visita en el programa de Repeto, la actriz Valeria Bertuccelli fue invitada a promocionar una película de industria nacional. El programa Sábado Bus mostró primero una película extranjera antes que el film nacional en el que actúa Valeria. Esto provocó el enojo de Bertuccelli, que a la vez fue criticada por Rial. Ayer en televisión era en cadena nacional lo de la Bertuccelli. Bertolotti. ¿Cómo se llama? Bertuccelli, Valeria. Borrachetti. ¿Cómo se llama? Cowboys y Aliens. Bueno, ahí está, a partir del jueves está. A mí me gustaría ver... Quería decir algo que Yo es que... justo te iba a decir que mostrar lo tuyo, justo No, ahora. Pero justo si te iba a querés decir que decirme la de algo. Cowboys parece que es una mierda total. Yo la fui a ver. Parece que Pero es si una no la cagada. estrenaron todavía, Te ¿cómo vas juro. a decir eso de un Pero no es auspiciante? que... No es que... No es que, te juro por Dios, pero parece que es una cagada. Cuando llegás y que te dan, tenés vino, agua y champán, la Bertuccelli hizo así, agarró el vino, a los 2 minutos empezó el programa y hizo truc, fondo blanco. Estaba borracha. Después lo voy a contar. Sí, yo la vi. El que me llamó preocupado y me puso muy contenta es el burrito. Que estaba ahí al lado tuyo, Que Ortega. estaba ahí al lado y con todo el respeto, el hijo de puta de Rial, dijo Sí. que el burrito en un momento lo miraba y hacía seña de que yo estaba escabiada. Voy a contar algo. Para que el burrito Ortega me mira a mí y me dice, está borracha. Burrito, Le un llamó la saludo. atención. Me llamó para decirme qué rata inmunda, ni en pedo dice eso, ¿cómo va a decir eso? Burrito, Le un llamó la saludo. atención. No es mala onda. No, una cagada que la gente... Se estrena el jueves. Va a ser Se estrena el jueves. ¿Sabes cómo se llama la Pero pasa película? que hay otra que se estrena el jueves que es No, viuda. ¿sabes cómo se llama la película? Duro de cobrar se llama la Sí. película, ¿eh? ¿Por qué le dice en un momento, te lo pago en el camarín? Sí, te lo pago después en el camarín. Ah, me vas a agarpar el coso Después ese. el camarín. ¿Qué quiso decir? Lo Y que el yo entendí, camarín- porque Perdón, después lo soy que la mal entendiste, pensada. te hago un pete y te hago un pete y te... Yo no sé si maestro, alguien me enseñó, que yo veía grandes monstruos del periodismo como fueron Dante Panzeri, Américo Barrios, Sí. Osvaldo Ardizone, Sí, sí, sí. Héctor Ricardo García. Te hago un pete y te... No puede decir eso. Pero perdón, es lo que sugirió. A ver, no miremos para otro lado. ¿No sugirió eso? ¿No sugirió eso? No se escupen los sponsors ni los auspiciantes. Código. Número 1 de la televisión. Es verdad, pará. O sea, en la televisión todo vale menos hablar mal de los auspiciantes. Absolutamente. Videos prohibidos, sexo, muerte, todo eso está todo bien. Auspiciantes no. Repeto, invita a una actriz que va a promocionar su película. Yo me banco 2 horas de programa donde hay no hay una sola pregunta que tenga que ver con eso, y cuando van a pasar el tráiler de mi película, me pasan el tráiler recomendándola de una película americana antes que la mía. Cowboys y Aliens. Bueno, ahí está, a partir del jueves está. A mí me gustaría ver... Quería decir algo que Yo es que... justo te iba a decir que mostrar lo tuyo. Eso me pareció de una violencia importante, o sea, me parece más violento que yo diga que la película es una porquería, que obviamente es un chiste, digo, si yo estoy diciendo que es una porquería cuando todavía el programa se hace el sábado y la película se estrena el jueves, es obvio que no la vi y que es un chiste. Realmente, en Francia, por ejemplo, hay leyes donde se legisla la cantidad de publicidad extranjera que se puede pasar de una película. En Brasil, los productores de películas extranjeras tienen que dejar el 50% para producciones de películas nacionales. Acá no existe, acá es opcional, si quieren
bandeja en el, creo que es 17,5, algo así. Y a los productores nacionales, donde les cuesta un huevo hacer su película, tienen que dejar muchísimo más plata. Y me pasa esto, porque sinceramente no puedo dejar que me metan un palo en el orto, o sea, no... ¿Vieron cómo Real Bertuccelli, la industria nacional, Clarín y las Barbies se relacionan en algún punto? En tiempos de dictadura empezó el auge destruir lo propio para importar lo extranjero. Esta publicidad de la época lo refleja a la perfección. Antes la competencia era insuficiente. Teníamos productos buenos, pero muchas veces el consumidor debía conformarse con lo que había sin poder comparar. Ahora tiene para elegir, además de los productos nacionales, los importados. Y hoy, esta noticia es el perfecto contraste. Infobae. La Argentina logró sustituir importaciones por $4.000 millones. La ministra de Industria, Débora Giorgi, destacó que el incremento de la sustitución es el resultado de una política industrial en la que se prioriza la defensa del trabajo argentino y la agregación de valor. Bueno, a ver, Norberto, su opinión sobre el tema. Bueno, a mí se me ocurre contar una anécdota personal. Nosotros en la Facultad de Ciencias Económicas estudiamos la creación del Banco Central del año 35, que la hizo el antepasado del actual diputado, Federico Pinedo, el abuelo creo que es. Nos llamaba la atención que en esa carta orgánica estaba confeccionado de tal modo que los accionistas privados, especialmente de bancos extranjeros, tenían la posibilidad de conducir, tener mayoría en el banco. Es decir, decidir las tasas de interés, la cantidad de dinero en la emisión de circulante, etc. Pero después eso pasó. Después, leyendo un texto de Federico Pinedo, que es una especie de memorias, él dice lo siguiente: había que crear un banco central y entonces yo se lo encomendé a Mr. Powell y Mr. Otto Niemiger, que eran dos abogados directores del Banco de Inglaterra, y me mandaron la carta orgánica para que yo la mandara a ser aprobada por el Congreso. La leí, me pareció que algunas cosas podían corregirse, pero, dice él, como sé que en la Argentina hay una obsesión de que lo importado es lo mejor, la traduje y la mandé directamente, exactamente igual el texto que le habían hecho los ingleses, y esa fue la creación del Banco Central en la Argentina. Y esto es más o menos de que esa obsesión que está bastante quebrada, ¿no? En aquel tiempo era mucho mayor, de que lo importado siempre es lo mejor que lo nacional, ¿no? A ver, Edgardo. Sí, a mí me llama la atención la preocupación de Clarín por el tema de las Barbies. Y lo ligo con una cosa que circula como si fuera una verdad sagrada, que es que la Argentina, por ejemplo, recuperó 5 millones de empleos desde el 2003 hasta la fecha, porque hay viento de cola. Cualquiera que hubiera estado en el gobierno igual hubiera recuperado el empleo. Ahora, cuando se trata de defender la industria nacional, que es la que da empleos, parece que eso pasa a ser un tema de conflicto, un tema conflictivo. Es decir, que creo que eso pasa con todo. Hay una idea de naturalizar lo que ocurrió en el país en los últimos años como para decir, cualquiera que hubiera estado hubiera sido lo mismo. Y esta propaganda que ellos mismos hacen, ese recorte de ese mismo diario está diciendo que hay un conflicto muy profundo y que se está definiendo por suerte en la dirección justa. Y una cosa que no quiero que se me escape, la actitud patoteril y discriminatoria del señor Rial, que entre otras cosas hace una especie de juego de billar, porque está atacando de modo sexista, muy feo a Valeria, y de paso cañazo le pega al burrito, porque dice, para que el burrito Ortega... Buchón del problema que tiene el burrito Ortega, realmente muy pobre. Sí, a mí, digamos, yo lo vi como la banalización, las dos noticias, ¿no? Y el modo en el que circularon, tanto la tapa de Clarín hablando de Sofía, que está triste y va a hacer una marcha en la Casa Rosada. La Casa de Gobierno, se acordaba de la marcha de los usuarios de Fibertel, ¿te acordás? Decía la marcha de las Barbies. Claro, la marcha de las Barbies. La banalización de dos cuestiones que son profundamente políticas, en realidad, ¿no? Porque después estábamos viendo los cuadros, creció la industria nacional de juguetes, crecieron los juguetes
juguetes que se hacen en la Argentina, pero también creció la importación. Esto quiere decir que hay más consumo, pero además hay competencia entre los juguetes nacionales y los juguetes importados. Mejor escenario, imposible, porque ¿qué nos quedaría si no? Y por otro lado, lo de Valeria, me parece que también de parte de Rial es una banalización terrible de algo. Ella estaba ahí para defender su película. Hay gente que come del cine, parece que la gente de la televisión no lo entiende. Y en la industria del cine también se genera trabajo. Claro. Entonces me parece, más allá de que últimamente uno ve un Rial radial y un Rial televisivo que lamentablemente está demasiado unido a Aventura. El Rial de la radio parece incluso de una estatura intelectual un poco mejor que el de la tele, ¿no? Y además me parece que es claro que hay mala intención en el chiste respecto a la sugerencia de sexo oral. Sí, no, porque ella claramente dice, digamos. fíjate que aparte hace el gesto y dice, te lo pago en el camarín, claramente hace un gesto de pagar, y en ningún momento ella es un chiste con doble sentido respecto a eso. Tal vez no hubo mala voluntad de la producción de Repetto. En una de esas se le juntaron las dos cosas. Es un programa que va en vivo y que por ahí muchas cosas no se pueden repetir. Indudablemente estuvo mal como estuvo armado. Presentaron. Y también, en una de esas también Valeria por ahí, si esto que el chiste que hace, en vez de hacer el chiste, ella aclara y le dice, mirá, me invitaste a defender mi película, todavía ni hablamos de la película, antes de mi película. Ponela de los Cowboys. Me parece que está más expuesto y tal vez fue un problema de formas que entre el Repetto y Valeria no hubo ningún problema. El problema se habla después con la repetición que empiezan a hacer el programa pero lo de la sugerencia de Petera no es un problema de forma, es una cuestión de que hablan de la gente que ellos conocen. Parece que no conocieran. Me estoy refiriendo a lo que pasó puntualmente Nicolás Repetto y Valeria. Es que ahí no hubo problema. Claro. Tal vez hubo un problema de forma entre los dos. Después la viene producción el problema que se le juntaron las dos cosas y Valeria tal vez que no lo dijo de la mejor manera. Si en vez de hacer ese chiste lo hubiera explicado, me parece que expone aún más a la producción. Pero fin, se termina ahí el tema. El tema es cuando empiezan a repetir los demás y empiezan a analizar sobre palabras que dicen terceros. Claro. A ver, Edgardo, ¿le vas a decir algo? No, estoy de acuerdo. Muy bien, vamos entonces al siguiente informe de repercusiones de las primarias de Narváez. Hizo una autocrítica sobre las elecciones y dijo que efectivamente, como decimos acá en 678, vivían en un clima virtual. Lo vemos. El triunfo de Cristina en las primarias. De Narváez, el país virtual y la OPO. En declaraciones a Clarín, Francisco de Narváez piropeó a la tanqueta sin querer queriendo, como diría el Chavo, al reconocer la existencia de un país virtual. Famosa sección de 678. Clarín, por Julio Blanc. El 50% de Cristina disciplina el peronismo y aturde a la oposición. Textual de Francisco de Narváez en Clarín de ayer. Tal vez nosotros actuamos en un microclima que no se condice con lo que pasa en la vida real. Notables palabras por sinceridad y precisión que pasaron desapercibidas en la verborragia de la dirigencia opositora para tratar de explicar el mazazo formidable que les dio el electorado. Dado que Francisco nos dio el pie, estas fueron algunas de sus incursiones en el país virtual. Recién veíamos que Julio Blanc retomaba las declaraciones del candidato por la provincia de Buenos Aires. Hace unos meses el Colorado ante Julio Blanc y Van der Koy tiraba una temeraria afirmación que había sorprendido a los mismísimos conductores de TN. El modelo kirchnerista está agotado para los argentinos. Después de 7 años, el kirchnerismo deja al país en una peor situación de la que la recibió. ¿Qué sé yo? Si te lo dice... ¿Qué sé yo? Si te lo dice... Textual de Francisco de Narváez en Clarín de ayer. Tal vez nosotros actuamos en un microclima que no se condice con lo que pasa en la vida real. Meses después incrementaba su incursión en el campo virtual, derrapando de manera contundente. Yo hago un análisis y, perdón la subjetividad, yo creo que él eligió morirse antes de volver a perder otra elección. Y por la misma época seguía errando fuerte. ¿Dónde está la ola kirchnerista? ¿Dónde está el 50% de Cristina? Discúlpeme. ¿Y saben qué va a pasar en las primarias? Porque en las primarias estoy absolutamente convencido
que el kirchnerismo no tiene ese 50% que dice que lo acompaña. Cristina Fernández de Kirchner arrasó en las primarias. La presidenta superó el 50% de los votos. Yo le puedo asegurar que se puede ganar en primera vuelta. ¿Dónde están los 50 puntos de Cristina? La presidenta superó el 50% de los votos. Francisco de Narváez, tal vez nosotros actuamos en un microclima que no se condice con lo que pasa en la vida real. Pasemos a la OPO. Quien resurgió del ostracismo fue Julio Cobos, quien hasta hace unos años era el ídolo del monopolio. ¿Se acuerdan de esta musicalización de Telenoche? Cobos, profeta en su tierra. El vicepresidente vivió un día de fiesta en la provincia de Mendoza. Y nunca te dio en la arena me escribías. El viento lo fue borrando y estoy más solo mirando el mar. El vicepresidente transitó la Ruta 7 pueblo a pueblo, como si fuera una alfombra roja. Y ya a fronteras adentro de la provincia que le tocó gobernar, tuvo una recepción de estrella. ¿Y de esta entrevista de Majul? Yo sé que me va a decir que no es el momento, ¿no? Pero ¿le gustaría ser presidente en 2011? No es el momento. Está bien. Pero no, mire, a ver, yo... Uno en política, me gusta que tenga humor. Esto se estuvo rumoreando, hubo muchas versiones insistentes. ¿Usted está preparando un gabinete en las sombras por si se cae este gobierno? No, para nada. Mire, eso es una locura. Ojalá que no suceda. Esperemos que no suceda. Y si la presidenta renuncia, ¿qué pasa? ¿Se tiene que hacer cargo usted? Bueno, eso es lo que establece la Constitución. ¿No va a eludir la responsabilidad? No, para nada. Decíamos que resurgió el ahora ignorado por el monopolio por obvias razones, Julio Cobos, y realizó estas declaraciones en relación a la floja performance de la UDESO en las primarias. La Nación. Cobos. La UCR hizo todo al revés. En política las sumas aritméticas dan lo que tienen que dar, digamos, sumar no significa tener más. Nos unen los argentinos que nos necesitan. Fíjate el ejemplo de Alfonsín con de Narváez, supuestamente iban a sumar y en realidad restaron. Ricardo, yo creo en vos. ¿Le da la sensación que los peronistas de la provincia de Buenos Aires lo castigaron por haber arreglado con Alfonsín? Yo creo que en cierta forma sí, y también hay radicales que castigaron a Ricardo Alfonsín por haberme elegido. Esto es una realidad. Esa fue una evaluación que no hicimos adecuadamente. Me gustaría preguntarle a de Narváez a Macri, ¿qué es la política para usted? Hay quienes que dicen que es la búsqueda del poder, no es lo que yo pienso. Yo creo en vos, Francisco. Yo soy de familia radical, formación el nieto radical. El nieto de Arturo Illia. No se puede hacer cualquier engendro, no se puede tirar un partido más que centenario a la basura. No se puede venir ahora a hacer una alianza con alguien que no es ideológicamente compatible, como fue en el caso de Narváez. No podés vender tus banderas. Bueno, muy bien. Edgardo, quería preguntarte, a ver cuáles son las cosas que vos pensás que colaboran para armar ese clima virtual del cual ahora de Narváez se está quejando. Bueno, la verdad que no es un pequeño problema para un político estar distanciado de la vida real, ¿no? Si hay eso más que una autocrítica parece una especie de, no sé, de renunciamiento histórico, ¿no? Se podría decir así. Yo creo que en las causas, alguna vez lo hemos comentado, en las causas de este fracaso estrepitoso de la oposición está el éxito de la oposición. El éxito de la oposición en el conflicto agrario en el otoño de 2008. Es decir, la matriz que puso en fila a los referentes de la oposición a repetir, a reverberar las tapas de los principales diarios, las escenas que se ven en los canales de noticias del monopolio. Ese modo, ese patrón político que fue exitoso, porque ahí vimos, y de paso digo que habría que hacer un desagravio para Eduardo Falú y la memoria de Jaime Dávalos por utilizar una hermosa samba para ese bodrio que resultó ser la promesa blanca, la gran esperanza blanca de Julio Cobos. Me parece que no había razones, la oposición no encontró razones para abandonar ese patrón. Lo utilizaron, tuvieron éxito en junio del 2009 en la elección legislativa, creyeron que por ese camino tuvieron la actitud de invadir el Congreso, hacer una piñata con las comisiones y con las presidencias de las comisiones,
Y cuando esa lógica dejó de dar frutos, no pudieron, no supieron y difícilmente puedan y sepan estos dirigentes y estos partidos rectificar. Desde ya es imposible que sea antes de octubre, pero aún pensando en una etapa posterior, yo creo que la oposición no tiene solamente un problema de liderazgo, de programa, de propuesta, tiene un problema de matriz, de modo de hacer política que la democracia argentina necesita que se cambie, no la oposición. El propio gobierno, la democracia argentina necesita una oposición con la que se pueda discutir seriamente. Totalmente de acuerdo. A ver, Norberto. Sí, uno piensa que hay una degradación total de esta gente, ¿no? Cuando la noticia dice que el triunfo de Cristina aturde a la oposición, yo creo que estaban aturdidos de antes. Vienen aturdidos de bastante tiempo antes. Suponer que el Partido Radical, que alguna vez fue dirigido por Irigoyen, que Irigoyen intentó a su modo algunas cosas nacionales, busque para integrar su fórmula a Javier González Fraga, que en su momento declaró, cuando tuvo el problema con Guy Faraón y lavados de dinero, todo eso, dijo, no, yo no tuve nada que ver, pero yo lo único que hice fue ser apoderado de 40 bancos extranjeros. Entonces, que ellos no se equivocaban al elegir como vicepresidente a alguien que lógicamente de ahí vendría la financiación para la campaña, supongo, ¿no? Después nos acordamos las cosas que ha dicho Sanz sobre la asignación universal por hijo y las cosas que ha hecho Cobos. Es decir, no es meramente que este hombre que porta apellido, nada más que porta apellido, no tiene nada que ver con el padre, que incluso al padre nosotros lo levantamos, me parece, tanto demasiado, ¿no? En su momento. Sino que hay una declinación general, ¿no es cierto? Por eso tipos que han pasado por el radicalismo en su momento, como Raimundi, se fueron, o tantos otros se fueron, ¿no? A ver, Orlando. Sí, me quedé pensando en la entrevista de Majul, porque los análisis son instructivos cuando hay gente que sabe de política, ¿no? Y pensaba en la entrevista de Majul, la intencionalidad, el deseo no oculto, explícito, como presidente, si se cae el gobierno, si se derrumba, etcétera, esa intencionalidad triunfalista en ese momento de la entrevista, ¿no? Y el papel que históricamente, si uno toma esa entrevista, hace hoy Cobos en la actualidad. Lo segundo que me quedé pensando es lo siguiente. Un líder de cualquier índole, desde lo pequeño a lo macro, y sobre todo un candidato que quiere ser gobernador o aspira a la presidencia, no puede decir que desconocía el país real. Esto es como si alguien que entiende, que es un académico en matemática, dice, yo no me di cuenta que las matemáticas reales eran esto que... Entonces me parece que ahí merece en el entrevistador un cuestionamiento, no un elogio a ese falso sincerismo. Y lo segundo, que se toma como sincerismo, y como, la palabra sincerismo no me gusta, como, digamos que autocrítica, que alguien como de Narváez, pero le ha pasado a otros, reconozca que perdieron la elección. Pero es como si yo voy a dar un examen, me ponen 0, me aplazan, y cuando salgo del examen, mi padre me pregunta, ¿cómo fue? Le digo, me saqué 0, me reprobaron. No es un acto de sinceridad, es un acto de constatación. Claro. Pero ahí los columnistas los marcan como que están haciendo un acto de... Sí, es el reconocimiento nomás. ¿Qué pueden decir si perdiste? No tenés más que decir, perdimos. Ni siquiera hay que preguntar. Esa pregunta es obvia, no tiene ningún sentido. Entonces, y lo cuarto que quería decir es, ¿qué va a pasar? Y esta es una pregunta para todos ustedes, para vos. ¿Qué va a pasar con el periodismo que estamos relatando nosotros, el que está ahí? Porque hay otro periodismo que en todo caso tiene más que ver con la realidad, no hablamos de ese, que hace confesar a los derrotados, no se incluye en la derrota, y la pregunta es, ¿se van a poder reubicar frente a la sociedad? Y yo tengo mis reparos y mis dudas. Los periodistas son muy dúctiles, son muy buenos actores, para eso que hacen, no para el teatro, para eso que hacen. Yo no sé si logran reubicarse a pesar de esto que sería, digamos, esto que ocurrió sería la condena. El país real que condena a ese país virtual que los periodistas estaban narrando y relatando.
Y a mí esto me preocupa para el futuro, incluso por nuestro programa. Justamente el próximo informe se trata de eso, de la ausencia de autocríticas de varias plumas importantes del periodismo argentino y también la falta de autocrítica que se vio en las declaraciones de Biolcati. Lo vemos. Rebotes de las primarias. Biolcati y los periodistas hegemónicos sin autocrítica. Y sí, luego del exabrupto del líder de la sociedad rural, Hugo Biolcati, siguen sumándose voces de distintos sectores que cuestionan sus dichos. Pero sigue sin aparecer la autocrítica del ruralista. Perfil.com. Hugo Biolcati. Los que votaron a CFK miran a Tinelli y solo les importa pagar el plasma. La verdad, a mí Biolcati me parece lamentable lo que dijo. Creo que es minimizar la elección de la gente, creo que es tratarla poco menos que de estúpidos, o creer que porque miran a Tinelli son estúpidos. Es de una mentalidad absolutamente gorila, retrógrada. La elección, ¿no te gustó? ¿Te llevaste una sorpresa? ¿Creías que el campo eras vos? ¿O la sociedad rural argentina? Bueno, la sociedad rural argentina no es el campo. La sociedad rural argentina es una institución que lamentablemente siempre fue para el lado donde iba el viento, y si el viento venía con una fanfarria militar, aún era mejor. A ver, Biolcati, el voto calificado, el que ustedes muchas veces ampararon, terminó hace mucho tiempo en la Argentina. Justamente lo que se marcaba es que atravesó todas las capas sociales, ricos, medianos, pobres, rodeó a todos, incluso dirigentes agropecuarios. La Nación. Fuertes críticas a Biolcati por sus dichos del efecto plasma. Alberto Frola, presidente de Carvap, Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires. Soy un convencido de que hay que respetar la voluntad popular. Todos tenemos la libertad de expresarnos, pero también tenemos que respetar el voto. Juan Goya, presidente de la Confederación Rural Argentina. Confederaciones Rurales Argentinas respeta absolutamente el voto y la voluntad de las mayorías, que no pueden ser cuestionados en estas circunstancias. La gente mira a Tinelli. Si puede pagar el plasma, no le importa nada más. Lo dijo Biolcati. Eduardo Bussi, titular de la Federación Agraria. ¿Qué rebote provocan ustedes escuchar esto? Provoca una sensación feíta. Ha logrado unificar a todo el arco agropecuario en repudio de estos dichos. ¿Usted no cree eso? ¿No piensa así? No, yo sinceramente me sumo a ese repudio. Yo creo que está mal. Yo creo que Biolcati, por lo pronto, muestra la realidad de su esencia sin ningún maquillaje. Creo que esto le hace muy mal a la representación agropecuaria. Y yo no pienso lo mismo que Biolcati. Es contundente el apoyo que ha tenido la presidenta. La ruralidad le ha dado una bala a la presidenta. No se puede objetar ni descalificar semejante realidad. La Nación. De Angeli se despega de lo que dijo Biolcati. Criticó la explicación que dio sobre el triunfo K. A mí Biolcati no me marca la política y me tiene sin cuidado lo que él diga, subrayó De Angeli. No es novedad los exabruptos que tiene el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Biolcati. Página 12. Confieso que he mentido. El presidente de la Sociedad Rural, Hugo Biolcati, reconoció que mintió públicamente cuando convenía y, tras años de discursos apocalípticos, aceptó que al campo le va bien. Las desafortunadas políticas oficiales han llevado a la desaparición a decenas de miles de productores agropecuarios. Por favor, dejen de castigar al campo. Mi familia es del campo, nunca ganó tanta plata como con este gobierno, ¿no? Entonces yo siempre le preguntaba, ¿pero de qué se quejan? Nunca me supieron decir de qué se quejaban. Dejen de castigar al campo. Tras años de discursos apocalípticos, aceptó que al campo le va bien. Basta de enojarse con la gente porque uno vota. Y deberían pararse de una vez por todas y hacer un poquito de autocrítica. Pasemos a los periodistas hegemónicos. Interesante el informe de TVR de anoche sobre este eje en particular. Las plumas y voces hegemónicas retan a la oposición, pero no cuestionan su accionar. Hay un tema ahora que surge, ¿no? Con todos estos resultados, lo que queda además en perspectiva es un fin de ciclo para figuras de la oposición. Hay elecciones que producen mayor impacto que otras. Esta la ha producido. Y ha significado probablemente el final del proyecto de permanencia en el poder del
matrimonio Kirchner. Fin de ciclo para figuras de la oposición. Me quería detener en el periodismo porque, entre otras cosas, lo curioso de lo que ha pasado esta semana es que muchos analistas políticos enseguida salieron a reprender a los opositores, salieron a retar a los opositores. Algo mal hizo la oposición. La oposición está tan dispersa y tan fragmentada que es prácticamente... no es alternativa, no hace daño. Clarín, por Eduardo Van der Kooi. Una amplísima ventaja con la oposición disgregada. La oposición está totalmente desmembrada y sin ningún liderazgo. Tuvieron una actitud muy miserable. ¿No será posible que aparezca alguien afuera de los que ya están? Porque los que ya están... No, pero Mariano. Matan a la oposición política, la aniquilan, como una forma también como de soltarles la mano por completo, no tuvimos nada que ver. Cambiamos el sapo por un rinoceronte. No hay lluvia de sapo, no hay sopa de sapos, en realidad se han comido un rinoceronte los miembros de la oposición, parafraseando a Pino Solana. Ahí está. Por supuesto hubo que tragarse en un sapo, tragamos un rinoceronte. Lilita Carrió, Eduardo Duhalde, Ricardo Alfonsín y Pino Solana. Se tragó la oposición, un gran rinoceronte. Creo que lo único que el Grupo Clarín no va a hacer es aceptar que ellos son un partido político. Eso es lo último que ellos pueden reconocer, porque han armado todo su imperio simbólico en base a la idea de objetividad y de independencia. No pueden dar ese brazo a torcer. Me parece, entonces lo que tienen que hacer es poner la responsabilidad en la oposición partidaria y separarse, empezar a separarse. Te encontrás con todo, ¿no? Alguien me decía, Nelson, uy, ¿cómo perdieron ustedes? Le digo, miren, nosotros no perdimos. Nosotros marcamos los hechos y demás y después damos la opinión. Nuestras opiniones son opinables. La gente votó un 50% en las primarias. Todo bien, me parece muy bien. Yo no competía, yo estuve en las primarias. No te vi en las No, porque dicen que ganaba el periodismo. Yo no competía en las primarias. Tratan de acomodar la cabeza al sombrero. Confunden deseo con realidad, que es algo que no debería permitirse un periodista y menos un analista político. A mí me parece que la gente no es masoquista, que si votó un 50% a favor del gobierno es porque sienten que están mejor. Y de hecho, en términos económicos, la gente está mejor. Ojalá el gobierno tuviera en la economía el valor que tuvo en los derechos humanos. Evidentemente no lo tiene. Explícame cómo es la política económica argentina. No hay. Y bueno. Y de hecho, en términos económicos, la gente está mejor. Ojalá el gobierno tuviera en la economía el valor que tuvo en los derechos humanos. Dejemos de joder con que aquí no le preocupan los derechos humanos. Nunca le preocuparon. No le preocuparon en la dictadura, no le preocuparon después. Le preocuparon hace 10 minutos. El valor que tuvo en los derechos humanos. Lo importante es no comportarse como lobistas de los intereses de nadie. Y fundamentalmente no sacrificar la credibilidad. El peligro que tenemos ahora por delante, si se confirma esto de que Cristina está ganando y que va a ganar en octubre, es la desmesura de los propios vencedores. Si Hitler lo hubiera pedido Rusia, se hubiera quedado con Europa. Quizás es el momento que surja una verdadera oposición. Todavía nos cuesta, Mariano. Le pedimos a los opositores que hagan su autocrítica. Tal vez debiéramos también, los medios de comunicación o el periodismo, hacer la propia. Hoy está muy claro que debemos escuchar este resultado para sacar conclusiones un poquito más tranquilos en los próximos días. Bueno, muy bien. A ver, Norberto, le quiero preguntar por los dos ejes que plantea el informe. Por un lado, la autocrítica, digamos, política que hace la clase política y por otro lado, la perspectiva o la visión que ponen los periodistas. Sí, yo creo que tanto los dueños y los empleados incurren en lo mismo, porque en principio se titulan democráticos y después cuando la democracia funciona y gana la democracia, entonces dicen que hay peligro institucional, que tiene que haber equilibrio institucional, que tiene que la oposición ser poderosa en el legislativo para compensar, ¿no es cierto? En realidad son todas cosas que no tienen absolutamente ningún fundamento. La sociedad rural nunca puede, ni la gente de la sociedad rural nunca pudo ganar una elección libre. Biolcati sabe, lo dice el otro día, que nosotros en realidad decíamos que éramos el 15%, pero somos el 8%. Ellos saben que son pocos, que ocupan poca gente, a la cual antes la cargaban en camiones o le pedían la libreta en la época del fraude. Pero no habiendo fraude saben que pierden.
Entonces, bueno, recurren a los medios, y creen que con los medios pueden confundir a la mayor parte de los sectores medios especialmente. Y cuando no lo logran, entonces están totalmente desconcertados, ¿no? Y se la agarran con los políticos que en realidad no sirven para nada. Y es cierto que se está terminando un ciclo, porque yo creo que la doctora Carrió, después de todo lo que dijo y de ser figura reiterada en las pantallas televisivas y saca un 3%, tiene que irse al Chaco y dedicarse a alguna otra cosa, ¿no? O llegar al extremo, un hombre que viene del peronismo como Pilar Solanas, de decir que los sufragios de Catamarca o La Rioja son de baja calidad. Vivimos un momento de una crisis muy grande, ¿no? Hay una diferencia abismal entre los discursos, ¿no?, de la presidenta y toda esta gente, ¿no? A ver, Edgardo, ¿cómo pensás que se está leyendo esa crisis que describe Sí, Norberto? Clarín no es un partido político. Justamente ese es el problema. El problema consiste en que hay una parte de los actores de la política real que rinden cuentas ante la sociedad, ante el pueblo, ante sus afiliados, ante sus congresos o ante sus rituales partidarios, y otra parte cuya historia en la vida política argentina es muy vieja, cambian sus rostros y cambian sus formas, pero la historia es muy vieja, que hace política desde fuera de cualquier rendición de cuentas representativa. Claro. La sociedad rural es una organización política, pero no es un partido político. No está sometido al juicio de la ciudadanía. El Grupo Clarín tampoco. Y por eso es que pueden darse el lujo, por ejemplo, en el bloque anterior, de decir, el resultado de Cristina aturde a la oposición. ¿Y a vos, Julio Blanc, no te aturde? ¿No te aturde, Julio Blanc? A mí, si fueras vos, me aturdiría. Entonces, yo creo que el gran tema que se está definiendo en la Argentina es la independencia de la política respecto al poder económico. Y esto es un tema que se discute en el mundo, porque si uno mira un poquito más afuera, mira a España y es el mismo problema. Son los partidos de centro izquierda, de centro derecha o de centro que llegados al gobierno aplican las mismas políticas que tienen dueños, que tienen matrices preestablecidas y frente a las cuales no tienen ningún tipo de autonomía. ¿Sandra? Sí, a mí me llamó la atención del informe Nelson Castro diciendo, me dijeron cómo perdieron, nosotros no perdimos nada, nosotros no competíamos. Para mí resulta inolvidable una nota de Nelson Castro publicada en Perfil cuando se votaba la ley de presupuesto. Era una nota extensa, sin ninguna fuente confiable, diciendo que se habían ofrecido sobornos de hasta $500.000. Quiero decir, perdió Nelson Castro, perdió desde que escribió notas sin sustento, que fueron operaciones políticas, nada más. Eso no es periodismo, ni militante, ni independiente, ni objetivo, ni subjetivo, eso es mentir. Y por otro lado también creo que nunca van a hacer una autocrítica, queda a juicio de los lectores, espectadores, saber a quién le cree y a quién no. Pero si ellos hicieran una autocrítica, estarían impedidos de hacer tapas como las que están haciendo ahora, por ejemplo, con Hugo Moyano, diciendo que está siendo corrido por el gobierno para ser desplazado de la CGT, y cuando uno acerca un poco el foco, la fuente es Luis Barrionuevo, que digamos, nos toman a todos por imbéciles. ¿Qué fuente es Luis Barrionuevo para estar hablando de las intenciones del gobierno con Moyano? Es decir, no hacen autocrítica porque van a seguir jugando el mismo deporte cada vez que puedan. Cambiamos de tema, señores. Una interesante entrevista de Darío Villarroel al doctor Eugenio Zaffaroni en Canal 360, un nuevo canal que está emitiendo en este momento. Vamos a verlo. Emotiva entrevista de Villarroel a Zaffaroni. ¿Qué le piensa hacer juicios a los medios que lo atacaron? Porque uno dice, es abogado, jurista importante, no tiene que contratar a un letrado, sí, pero es un amigo, y no le va a hacer juicio, porque a veces los medios tienen impunidad en ese aspecto. De momento no tengo muchas ganas y además no tengo ganas de perder el tiempo. No confío mucho en la justicia en ese sentido. Son juicios largos, nunca le hice un juicio a ningún periodista. Y mire que me han dicho cosas. Muchas gracias, doctor Eugenio Raúl Zaffaroni, por estos momentos. Y la verdad, en nombre de los que alguna vez estudiamos con sus libros, que fuimos a la facultad, le deberíamos pedir perdón. Pero bueno, lo hago yo porque estoy frente a usted. Y quiero recordar algo, porque la gente por ahí no lo sabe. En la década del 80, en el diario Clarín, casualmente, salió entre las cartas de lectores una carta que tenía que ver con gente que estaba privada de su libertad. Era gente que estaba presa. En esa carta, los presos le agradecían a este señor porque era el único que se ocupaba de garantizar sus derechos y tratar de luchar por la dignidad humana de los detenidos. Así que este es el señor Zaffaroni. Muchas gracias, doctor. No, gracias a usted.
Bueno, muy interesante lo que se vio el doctor Zaffaroni. A ver, Norberto, quiero preguntarle en líneas generales, ¿qué piensa del episodio Zaffaroni, de lo que pasó en estas semanas con el tema, el tratamiento de la prensa, la defensa que hace él, inclusive también las declaraciones de recién que fueron, por cierto, bien interesantes? Sí, yo creo que me parece muy correcta la actitud de él de no entrar a discutir con esta gente, ¿no? Fue una maniobra política de las tantas que se organizaron previamente a las elecciones. Se trataba de manchar a Zaffaroni para manchar a la Corte y directamente manchar al gobierno. Se trataba de manchar a Eve Bonafini para tratar también de salpicar de fango al gobierno. Y bueno, y han recurrido a todas esas maniobras y otras muchas. No han tenido éxito. Son figuras que tienen detrás toda una historia, ¿cierto? Tanto Eve como Zaffaroni. Así que yo creo que ni vale la pena discutirles, ni no correspondería rebajarse ninguno de ellos a rendirle cuentas a esta gente que son mercenarios, ¿no? A ver, Edgardo. Pues yo creo que Zaffaroni salió fortalecido. Así como decimos que los redactores de los grandes medios perdieron las elecciones, yo voy a decir algo muy incorrecto, que Zaffaroni ganó. ¿Y te parece que eso tuvo algún peso en la elección, no sé, en el PASO, no? No sé. La verdad es que no sé. Habría que hacer creo que probablemente cualquiera que esté acá me podría refutar diciendo, pero eso no fue lo que la gente tuvo presente. Pero no importa. Porque el ataque a Zaffaroni no es solamente el ataque a Zaffaroni, como bien decía Norberto, es Eve, es Estela, es todo lo que se identifica no con un gobierno, sino con una Argentina, que ahora se revela que tiene más de la mitad de este lado. Entonces, Zaffaroni, que lo quisieron someter a él para después someter a la Corte Suprema, salió fortalecido. No hay quien pueda resistirle. De todos los que han dicho bravuconadas en estos días, nadie lo puede mirar a los ojos a Zaffaroni. Nadie tiene la historia de Zaffaroni. Nadie significa, ninguno de esos escribas de cuarta, significa nada en la Argentina al lado de Raúl Eugenio Zaffaroni. Esa es mi opinión. Señores, vamos al corte, ya volvemos. Créditos Credicop. Arma tu crédito. Arma tu sueño. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. En las calles de la ciudad está llegando el momento. La gente se va a trabajar y no lo quiere saber. Si solo pudieras hacer un minuto de silencio, te darías cuenta que todo está empezando a caer.